Histéricas Históricas, donde para aprender desaprendemos tus prejuicios. Multiborder Online. Jugamos con tus fronteras. Hola, una vez más a otro programa de Histéricas Históricas. Mientras nos dejen, aquí seguiremos. Histéricas Históricas, como sabéis, es un espacio que estamos creando para todas esas locas, intensas, histéricas, que el patriarcado nos ha colocado en este sitio para que tengamos miedo de utilizar nuestra voz. Pero estos tiempos se están acabando y nosotros somos una prueba de ello, que nos atrevemos a coger el micro y a inventarnos monólogos como el que voy a hacer hoy, porque realmente no tengo muy claro qué contaros, pero no me faltan cosas. Sin embargo, quiero aprovechar como esta oportunidad para visibilizar que este noviembre vamos a celebrar, vamos a juntarnos el 25 de noviembre para seguir pidiendo que se acaben las violencias, y yo quería hacer un poco de memoria histórica y recuperar la memoria de por qué es el 25 de noviembre, recordar a las hermanas Mirabal, que en los años 60 fueron asesinadas por oponerse al general Trujillo con una violencia absolutamente brutal, y en su honor, en su memoria, nos juntamos los 25 de noviembre para recordar otras mujeres que de alguna manera también le ponemos el cuerpo a otro tipo de violencia, que también es institucional en el momento en el que no nos protegen, en el momento en el que no nos dan una salida, y supongo que también nos toca ser valientes por aquellas que ya no lo pueden ser. Todos los noviembres el movimiento feminista se reúne. Para mí es un mes horroroso porque se llena de un montón de compromisos. Siempre lo resalto en todos los actos que hago en noviembre, que existimos el resto del año, que las mujeres necesitamos de protección y necesitamos de visibilización, no solamente el 25N y el 8 de marzo. Entonces este programa también que sea un ejemplo de eso. Queremos una vida libre de violencias y es terrible que tengamos que reivindicar eso y que hoy en día el movimiento feminista, una de las bases que nos une a mujeres de todo el mundo es este derecho a una vida libre de violencia, y este programa hoy va a estar dedicado de alguna manera a eso, pero no solamente a eso, sino también a cómo construirla y a cómo construirla en colectivo. Entonces me hace muchísima ilusión porque vamos a tener a alguien desde el otro lado del océano, así que yo acabo de conocer su trabajo, tuve la suerte, y a la que admiro ya. Así que vamos a tener la suerte de escucharla, y también vamos a tener la suerte de un crossover que llevaba un mogollón de tiempo queriendo tener con las compis de Loca Yo. Así que bueno, va a ser un programa que espero que os guste mucho y que sea muy chulo, y sin más, yo simplemente invitaría a Lucía Vasallo a que nos salude desde el otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, nos Aquí desde escuchas bien, Buenos ¿no? Aires, aquí son las 12:30 y hace 35 grados ya en octubre, así que se viene un veranito intenso. Acá se viene la lluvia, el frío y una Navidad no tan buena como la Argentina, con asado, aire libre y calorcito, sino estufa, castañas y demás. Bueno, Lucía, contanos, aunque ahí Franco nos hace un poco de spoiler, nos dice directora de cine, pero vos, ¿cómo te definirías? Bueno, muchas gracias por este encuentro transoceánico. Yo, sí, como cineasta me puedo definir, porque toda mi vida trabajé en equipos de cámara. Mi primer amor fue la dirección de fotografía, que fue la carrera que estudié. Y ya cuando vivía en Barcelona, porque viví allá como una década, mientras estaba trabajando en equipos de cámara y tal, empecé a desarrollar mis primeras películas, que fue para la televisión catalana, mis primeros documentales, y bueno, y luego ya hace una década que fui dejando de a poquito el tema de la cámara y la cuestión más técnica,
para escribir, producir y dirigir mis películas, así que me considero una cineasta, sí. Sí, de todo, hiciste de todo. Por eso, sí, creo que ya después de 25 años me puedo considerar una cineasta porque más o menos el montaje, que nunca fue mi fuerte, el resto de las actividades del cine las puedo llevar adelante. Pues yo te conocí un poco gracias a a nuestro director, a Franco, que me habló de vos y bueno, me dejó ver el documental Línea 137, ¿puede ser? Línea Que 137, el que estamos viendo ahí en la pantalla. sí. Y bueno, contanos un poco qué es esto de Línea 137 para la gente que no sea argentina y no sepa lo que es. Bueno, antes que nada, Línea 137 es un programa del Ministerio de Justicia de la Nación de Argentina que se llama Las Víctimas contra las Violencias. Nosotros aquí en Argentina tenemos dos líneas de teléfono, una es la 144 y otra es la 137. Entonces, cuando Uy, te me estás través parando un violencia poquito. sexual, ¿cómo? ¿Perdón? Se me está parando un poco la imagen. Ahora, Ah, ya yo está. veo todo bien. Ahí está. No, te decía que mientras haya personas que tengan problemas de violencia sexual o familiar, eh, cuando digo personas en general, no tienen por qué ser mujeres. Lo que pasa es que terminan siempre casi en el 95% de las veces llamando mujeres. Mujeres o disidencias, también por ahí personas trans o, bueno, o sea, entonces hay dos líneas de teléfono, la 137 y la 144. La gran diferencia que tenemos en Argentina es que la 144 es solamente una línea de asistencia telefónica. La asistencia es telefónica, o sea, dan un servicio, pero que se termina en lo que te pueden contestar por teléfono. En Claro. cambio, la 137 del 2006, que tiene un sistema en muy pocas ciudades de Argentina, en 5 ciudades de Argentina, y Argentina tiene 22 provincias, o sea que en realidad solamente en pocas ciudades existen estos móviles que se ven en el documental, donde hay personas que pueden ir a la ayuda personal de las víctimas. Ujú. O sea, además la 137 también funciona como una línea de atención telefónica, pero aparte de eso, cuando la situación es muy grave, estos dispositivos, que son una psicóloga, una trabajadora social y la policía, en Capital Federal la policía de civil, tampoco es que se ve la policía armada, porque eso también puede generar más violencia, asisten hacia donde están las personas. Entonces el documental habla de eso, ¿no? Muestra todo el trabajo, tiene el foco puesto en estas personas que trabajan dentro de la línea 137. Mis protagonistas son ellas, o sea, las personas que le ponen el cuerpo los 365 días del año a la violencia, ¿no? O sea, son personas que hacen guardias de 12 horas de día o de noche, asistiendo o por teléfono o personalmente a este tipo de situaciones. Y bueno, y un poco la idea era poder mostrar su trabajo para poder difundir, ¿no?, este programa que está financiado por el Estado, pero que escasean mucho sus recursos económicos. Piensen que en Argentina estamos teniendo una muerte cada 23 horas de una mujer o una disidencia. Son cifras oficiales, digo, de lo que se sabe, quizás hay más y no sabemos. Entonces, en pandemia esta cifra se agudizó mucho. Antes de la pandemia había cada 30 horas una muerte y ahora hay cada 23 horas una muerte, porque también el confinamiento dentro de los hogares con los victimarios agudizó mucho la situación. Entonces, un poco la idea del documental era poder mostrar este trabajo que hace esta gente para ver si se pueden difundir y llevarlo a todo el país, y por qué no a toda Latinoamérica, ¿no?, que está pasando situaciones iguales o peores.
¿Y por qué no aquí también? Porque yo una de las cosas que veía en el documental, bueno, sentí varias cosas. Entre ellas, bueno, efectivamente una empatía, solamente la manera en la que conseguiste captar como el trabajo. Yo a veces veía las caras de las trabajadoras sociales, de las que hacen toda esta labor de acompañamiento y era terrible, aunque no necesariamente como buscando ni la pena ni nada por el estilo, sino simplemente como reflejando el estado de unas personas que, como decís vos, pasan horas y horas escuchando este caso, intentando ayudar e intentando gestionar todo eso y coordinando. Y por otra parte también vi como mucha envidia de que existiera un servicio así de coordinado, con un trato tan humano que me parece que a veces nos falta, ¿no? Yo tengo amigas o compañeras o gente a la que acompañé a poner denuncias y lo que vi fue un trato sobre todo muy inhumano en un momento en el que tú estás muy vulnerable. Entonces, que no se te haga un acompañamiento psicológico, que nadie te explique nada, que solamente se te hagan exigencias sobre lo que tiene que ser la denuncia o no. Todo eso es lo que, bueno, lo que nosotros conocemos como revictimización o como victimización secundaria, pero que es increíble que todavía siga pasando, porque nosotros estábamos hablando de que el 25N conmemoramos, recordamos el asesinato de estas hermanas Mirabal, pero ¿cuántos años llevamos ya? Estamos en el siglo XXI, en 2020, y la pandemia creo que reflejó una de esas cosas, que todavía no tenemos las herramientas, que nadie pensó en nosotras. Por ejemplo, en España, una de las campañas permanentes era la casa como lugar seguro, y yo no podía dejar de pensar en la cantidad de alumnas que tengo para las cuales su casa era todo menos un lugar seguro. Y para todas las víctimas de violencia de género, para las que su casa no era un lugar seguro. Y la única salida que tenemos es exigir que a las instituciones públicas se responsabilicen. Yo creo que en eso, en el documental, es todo un acierto porque habla de la necesidad de ese trabajo coordinado. Y además desde un lado también como muy humano, porque en ningún momento hay como ese alejamiento de... A ver, esta es una opinión personal, por supuesto, también me gustaría saber la tuya, pero en muchas veces en los productos audiovisuales hay como una determinada distancia, como si realmente las mujeres víctimas a veces como si estuvieran en un zoológico y vos estuvieras viendo con cero empatía, como buscando la pena o buscando la angustia sin pararte como a empatizar de que realmente son mujeres que podría ser vos también. Y yo no noté eso con tu documental, entonces te agradezco mucho esa mirada también que nos hace falta, ¿no? Con perspectiva de género. No sé si fue Bueno, consciente o fue buscado, fue consciente o nació un poco en el trabajo mismo. bueno, te agradezco por todo lo que decís. Sí, la revictimización es como la primer palabra que aprendí de las psicólogas y de las trabajadoras sociales, ¿no? Del cuidado que hay que tener para no hacer algo que tenemos tan aprendido desde el patriarcado y desde el machismo, que es volver a caer en los mismos lugares, ¿no? Por donde ya pasaron estas personas que están tan vulneradas. Entonces hay que tener como mucho cuidado a la hora de hacer una denuncia. Y bueno, y creo que en cuestiones de género se está aprendiendo, ¿no? Como que por lo menos en Argentina existe algo que se llama la ley Micaela, que también fue una chica que fue, bueno, es un caso de femicidio muy grave que dio lugar a que todas las personas que trabajan en los lugares públicos y administrativos tienen la obligación de pasar por lo que se llama la ley Micaela, que es empezar a entender de cuestiones de derecho de género, ¿no? Como en realidad tiene que ver con desaprender un montón de cosas que aprendimos, que las tenemos incluso las mujeres como tan implícitas y tan aprendidas que es muy difícil de desarmar todo eso. Y bueno, y en el documental para mí era como el gran desafío, ¿no? Como cómo hablar de la violencia sin ser violenta, o sea, sin tocar ese costado morboso, feo que tiene la violencia. Entonces, el primer punto era entender que no estaba en un rodaje cualquiera. O sea, para mí esto no fue una película como tantas otras en las que trabajé o que hice,
sino que eran realmente casos de violencia que se estaban viviendo en ese mismo momento y que había personas que las estaban yendo a asistir. Muchas veces hemos tenido chalecos de fuerza, hubo armas de por medio, en casi todos los casos hubo niños y niñas de por medio. Quizás el documental no muestra los grados de violencia a los que nos expusimos, pero por ejemplo en una parte del documental que de una casa donde hay unos abuelitos nos vamos porque una de las trabajadoras con las que estábamos vio que uno de esos hombres que entraban todo el tiempo a la casa, entraron armados y ya estábamos en una zona de la capital federal muy chunga, o sea, muy peligrosa. Y por más que nosotros estábamos con un policía de civil armado, lo único que uno no quiere es estar, digamos, atravesado por ese tipo de situaciones de peligro. Entonces hay veces que, bueno, que había que irse para también resguardarse una misma, nosotros mismos, ¿no? O sea, Sí. como también en una parte del documental que una psicóloga le dice a otra abuela como, bueno, vamos a donde está tu hijo, pero si llega a aparecer él y se pone violento, nos vamos de ahí porque nos tenemos que resguardar nosotras también, ¿no? O sea, Sí. como había que tener mucho cuidado de muchas situaciones y en el medio de eso a mí se me ocurrió que igual ya estaba escrito desde el guión. El guión es de Marta Dillon, que es una gran activista de derechos humanos y es una de las creadoras de la corriente Ni Una Menos, ¿no? O sea, es periodista, es la editora de Las 12, que es el suplemento de género de un diario de acá Argentina que se llama Página 12. Ella escribió el guión y siempre el foco estuvo puesto en las personas que trabajan en la línea. Y siempre desde el guión la idea era no mostrar a las víctimas, pero bueno, yo tenía que pensar como directora cómo hacer eso, ¿no? Sobre todo en estas situaciones donde, ya les digo, lo que estamos viendo ahora en ese momento, recién en la pantalla, parecía un momento donde interviene la policía porque es un allanamiento policial, o sea, digo, ¿cómo hacer en ese tipo de situaciones de tanto vértigo, cómo cuidar el encuadre para no exponer a esas personas que aparte están atravesando un juicio, digamos, una cuestión legal donde tampoco las puedo mostrar, o sea, Sí, y fue bastante difícil, pero también... por suerte, el director de fotografía, en ese sentido, creo que podía estar un poco menos, no sé, como que yo siento que él pudo alejarse e involucrarse un poco menos con toda la cuestión más emocional que a las mujeres del rodaje un poco nos destrozaba, la verdad. Y él estaba como supuestamente un poco más calmo, ¿no? Y entonces pudo generar esos encuadres donde se ven los rostros de ellas es que manos. es increíble. O sea, los rostros de las trabajadoras, a mí te juro que eran las cosas que más me emocionaba. Mira, es que estoy recordando ahora y viendo las cosas y ya me estoy emocionando, porque realmente es una postura muy compleja. Porque, bueno, lo hablé con mucha... Yo aquí trabajo a veces con entornos donde se vive violencia de género y una de las cosas que pasa es que efectivamente para hacer un buen servicio, para hacer un buen servicio de acompañamiento, para poder ayudarlas, no podés dejarte llevar por las emociones, pero por otra parte, sos humana y está bien que lo seas. Y me acuerdo que hablaba con una educadora social y me decía, es que claro, yo esto es imposible que no me lo lleve a casa, yo esto me lo tengo que llevar a casa. Es porque el día que no me lo lleve es el día que yo veo a un pedazo de carne relacionarse con otro pedazo de carne. Y ese día no estaré haciendo bien mi trabajo y me tendré que ir de todas formas. Entonces era como, bueno, voy a dejar acá lo que pueda y cuando no pueda más me tendré que ir. Pero ya ni por una cuestión de autoprotección, sino por una cuestión de hacer bien tu trabajo. Es muy difícil encontrar el equilibrio y creo que no sé, que lo plasmasteis muy bien. Yo lo haría obligatorio. Este video, también para que también te entiendan, yo me sentí muy comprendida porque a veces después de estar trabajando como en estos entornos, ahí es como que mantenés la calma y un poco lo que ves en el vídeo, pero después cuando vas a tu casa y alguien te saca el tema de las denuncias falsas, te pones como una loca, como una histérica, y no podés creer y no podés ni razonar con esas personas.
Y claro, ¿cómo vas a poder razonar después de haber estado durante X horas viviendo esto? Es muy difícil pedirle a esas personas que de repente te expliquen razonablemente y te salgan estadísticas. Y a mí me sirvió también para comprenderme por qué a mí a veces me resulta en determinados contextos ser tan pedagógica como sí soy en mi trabajo, ponele. Cuando hago eso, sensibilización en institutos, me comunico de una manera que después en mi casa, si algún familiar me hace algún comentario, me tiro encima y digo yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué puedo ser tan pedagógica con algunas personas y con otras no? Y porque en algún espacio tenemos que dejar espacio a la emoción, a toda esa gestión que tenemos que hacer. Y yo creo que eso en el documental, no sé si era vuestra intención o no, pero a mí me ayudó mucho. Sí, 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 era la intención, ¿no? Como la primera fue no revictimizar ni en el rodaje, no exponer, ni en el corte final en la edición, ¿no? O sea, muchas cosas también se limpiaron en el montaje, o sea que fue un poco la idea, sí, sí, sí. Digo, si estamos hablando de empezar a aprender a cuidarnos de otra manera, bueno, es eso, ¿no? Como tratar de entender que cambiaron las formas y que hay que aprender nuevas maneras de cuidarnos desde todo punto de vista. Es eso un poco la idea. Bueno, te voy a tener que despedir, pero antes no me puedo resistir a que nos cuentes un poco también cómo está la situación en Argentina, cómo viviste el Ni Una Menos, porque bueno, yo tengo amigas allá y fue un momento vital, como muy importante, un despertar muy fuerte. De hecho, yo en España ya llevaba un tiempo de militancia cuando pasó esto, y yo me crié con un mensaje de mis padres diciendo, pero ¿cómo puede ser que pase esto acá? En Argentina no me suena que pase tanto, como no creo que pase. Qué barbaridad lo que pasa acá. Claro, y era porque todavía no existían esas cifras oficiales que empezaron a existir después. Y fue un shock muy heavy cuando pasó todo este Ni Una Menos, porque de repente mis padres y mi familia en general hicieron como ese clic de, no, es que también pasaba, pero no lo veíamos. Sí, aquí, bueno, por suerte hace unos 6 años que fue el primer Ni Una Menos, fue yo creo que fue como un cambio de perspectiva para la sociedad, para nosotras, bueno, hace poco, incluso también, yo creo que el Ni Una Menos fue el empujón que generó que tengamos la ley del aborto, que tengamos la ley de la identidad de género. Ahora uno en el DNI puede elegir, por ejemplo, el género X si no se considera ni femenino ni masculino. O sea, como que me parece que el Ni Una Menos fue un antes y un después en esta sociedad en muchos aspectos. O sea, se siente en el día a día, se siente en mis amigas que tienen hijos, hijas y compañeros, donde ya las tareas domésticas se empieza a hablar de la distribución adentro de la casa de las tareas. Digo, cosas que hace muy poco, no estoy hablando de mi abuela, estoy hablando de que hace 10 años atrás son cosas que no se hablaban, ¿no? Porque bueno, los femicidios son como el punto máximo del horror, pero antes de eso nosotras las mujeres y disidencias vivimos una vida atravesada por la violencia de género en los gestos más pequeños, así que me parece que hay un antes y un después en lo que llamamos la ola verde del Ni Una Menos en Argentina y también en Latinoamérica, porque se empezó a replicar. No sé si vieron todo lo que pasó en Chile con el grupo Las Tesis. Bueno, se empezó a replicar en toda Latinoamérica, que es un lugar súper golpeado por el machismo y por la cultura patriarcal. O sea, no sé, yo viví 10 años en Barcelona y la verdad es que yo no sentía en cada situación de mi vida tanto machismo como por ahí se vive en Latinoamérica. O sea, me parece que era necesario que aquí empecemos como a replantearnos estas cuestiones. O sea, Sí, y ahora, bueno, Priscila, a prepararnos que se vienen las Navidades, la sobremesa, y tendremos que cuidarnos ahí también de lo que vamos a hacer siempre hacemos el chiste, ¿no? Somos las histéricas que damos el coñazo en la sobremesa de la Navidad. sí somos, pero cada vez somos más. Así que no pasa nada. Sí, la verdad es que
Yo creo que a base que el movimiento creó muchas cosas y todavía muchas cosas nos quedan por ver. Creo que Argentina marcó, yo también lo viví, estuve un tiempo viviendo en Ecuador y Argentina también significó como una luz para muchas feministas que se sienten solas, y sentir que había un movimiento en Latinoamérica que había sido capaz de ponerlo en la agenda pública, creo que dio ánimos para que se siga la lucha. En muchos países, uno de los temas que no pudimos tocar es que habría muchos temas para hablar. Es el tema del aborto, pero ojalá lo podamos recuperar en algún momento porque es un tema muy interesante y que en este programa hablamos alguna vez, y que yo trabajé mucho cuando estuve en Ecuador, porque estuvo en discusión en el Congreso no la legalización, sino la despenalización del aborto, y me pareció muy sangrante, un tema muy sangrante que también vos en el documental también lo tocás, ¿no? De criaturas muy chiquitas expuestas a violencia y además después torturadas nuevamente por los grupos pro vida, mal llamados pro vida. No, pero se llaman así, ¿eh? O sea, se autodenominan Se pro vida. autodenominan así, sí. Sí. Pero bueno, yo prefiero llamarlos antiderechos, que es lo que son, pero los conocemos por provida. Y bueno, me gustó mucho también que reflejaras esa realidad, porque, bueno, yo estoy especialmente sensibilizada con eso porque me tocó trabajarlo, y el tema del incesto es una realidad tan oculta, tan dolorosa, y que creo que en algún momento tenemos, gracias a las feministas, estamos sacando estos temas a la agenda pública, y aunque son temas incómodos y entiendo que sea más fácil mirar para otro lado, me parece que es hora de que terminemos con esa deuda y empecemos a trabajar estos temas, ya sea a través de contenido audiovisual como lo que haces vos, a través de estos programas o de reuniones o de cenas de Navidad, pero es hora de que empecemos a seguir incomodando con estas cosas. Sí, no sé, las estadísticas aquí dicen que el 80% de los abusos de género son en el ámbito de la familia, son intrafamiliares. O sea, de esta estadística que tenemos, el 80% es, digamos, el lugar, ¿no? La familia donde suceden estos horrores. Así que también, bueno, es eso, ¿no? Empezar a replantearnos qué es la familia y cómo estamos queriendo armar nuestras familias. O sea, me parece, por eso, creo que es un punto de inflexión, ¿no? Un momento bisagra para que empecemos a hablar de un montón de cosas, que cada tema te lleva a otro, porque en realidad no está aislado el aborto de la violencia de género, es todo lo mismo en realidad. O sea, y de las no violencias queremos cotidianas, como decías vos, esa es la punta del iceberg de una sociedad donde tenemos totalmente normalizadas un montón de violencias. Claro. O sea, no es que queremos porque sí la interrupción voluntaria del aborto, la queremos porque queremos decidir, sobre todo en situaciones donde no aceptamos esa relación sexual, quizás. O sea, que es lo que estamos diciendo, que pasa en el 80% de los casos de violencia de género, por lo menos en Argentina. O sea, es un montón, ¿no? Que esté aceptado que adentro de las familias de clase baja o clase media baja, y a veces no tanto, a veces también de clase alta, digamos, los varones mayores pueden disponer de las niñas menores de la familia, o sea, como algo preestablecido de que eso sucede, y eso sucede en un montón de ámbitos, o sea, ¿no? Es como, bueno, así que bueno, sí, hay mucha tela para cortar. Te voy a tener que invitar a otra ocasión, Lucía, lo siento, pero vas a tener que volver. Porque Bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero. En todo caso, muchísimas gracias por conectarte y por dejarnos este ratito y por esa película, bueno, por ese documental, porque a mí me gustó muchísimo. ¿Y tenemos alguna manera de verlo? ¿Vamos a tener alguna manera de verlo? Ahora va a haber unos ciclos por España, pero de todas maneras hay un Vimeo on demand que se puede alquilar y ver, o sea, muy bien, sí, pues digo, recomiendo eso. pero después le paso a Franco el Vimeo y los ciclos estos que se están por hacer creo que ahora va a estar en Islas Baleares y Barcelona, en las embajadas, y bueno, y siempre hay algún ciclo dando vueltas. Pues
pues estaremos compartiendo también en redes para que llegue al máximo de gente posible, porque vale la pena de verdad. Mil gracias y nos vemos en la próxima. Perfecto, muchísimas gracias a Saludos, ustedes. hablamos. Bueno, y ahora quiero invitar al crossover de la historia, que son las compañeras de Loca Yo Podcast, que seguro que me van a ayudar un poco a destensarme después de todos estos temas un poco intensos, pero necesarios. Así que bueno, acá están. ¡Qué ilusión! Está pasando. Es que me parece muy heavy, porque nosotros nacimos prácticamente al mismo tiempo, con, no sé, un mes de diferencia. No, pero no digo digo los proyectos. No vamos a sacar el tema de la edad. Los proyectos sí. No hay ningún tabú. Los proyectos primas hermanas. Sí. Pero los proyectos son Sí. primas hermanas. Creo que fue como con un mes de diferencia que salieron los dos proyectos o algo así. Y nosotras histéricas y vosotras locas. Teníamos que llevarnos bien. Porque Esto tenía que pasar. esto tenía que pasar. Sí. Bueno, es que en el feminismo siempre pasa, ¿no? Que hay una pulsión que vibra y estamos vibrando muchas en la misma cosa en las diferentes partes del mundo, incluso hacia atrás en diferentes momentos de la historia. Entonces, qué bonito que estemos unidas por eso y que estuviésemos vibrando con lo mismo. Es verdad, y además eso, indudablemente hubo algo que a nosotras nos llamó de que nos dejaran de llamar, ni siquiera fue que nos dejaran de llamar histéricas o locas, es como, ¿me vas a llamar así? Ok, me parece bien, pero bajo mis normas. Claro, es el reapropiarse, ¿no? Ajá. De algo que siempre ha sido utilizado como una agresión, como un insulto, como un ataque. Y que además que no, o sea, pues desautorizar todo eso, reapropiándonos nosotras mismas de ese término y utilizarlo desde otro lugar. Sí, Y hacer de espejo e interpelar, porque además de reapropiarnos, una de las cosas que hacemos es como, te voy a contar, porque en realidad no sabes bien lo que me estás llamando. No sabes bien todo lo que hay detrás, no sabes bien por qué lo estás utilizando, entonces también te lo voy a contar. Claro. Sí. Ay, está muy buena esa. Sí. La locasplaining. Claro, la locasplaining, me encantó. Bueno, y contándonos un poco en vuestro podcast de qué habláis. Voy yo. Por ejemplo. ¿De qué hablamos? Bueno, a ver, más que de qué hablamos, que hablamos un poco de todo, o sea, el apellido de nuestro podcast sí que es un podcast sobre salud mental y feminismo. Pero es verdad que nuestra intención es bueno, pues crear un poco un espacio seguro de debate, de conversación, donde siempre traemos a una invitada, que siempre es pues una mujer a la que admiramos por distintos motivos, pero lo que nos gusta que surja en esa conversación es un poco tratar todos estos temas sobre salud mental y feminismo desde una óptica tanto profesional de la invitada como personal, porque esta parte nos interesa mucho y nos interesa mucho encontrarnos ahí, ¿no? Y encontrarnos todas como desde este lugar donde tenemos tanto que compartir, a pesar de que pueda darse que en muchas ocasiones pues no tengamos las mismas ideas o la misma línea de pensamiento, pero sí queremos que sea pues eso, un espacio de conversación, porque nos da la sensación de que últimamente nos estamos a lo mejor yendo hacia otro lado que nos interesa menos, que es el lado del encontronazo, de la polarización, pues eso, de no encontrar esos espacios de encuentro, valga la redundancia, ¿no? Entonces nos apetecía mucho hacer esto. Y ¿no? yo creo que lo conseguís, porque bueno, yo soy súper fan de este podcast, pero precisamente por eso, porque se nota que os interesa entender a la otra persona y sacar lo máximo. Lo que decías tú, que yo también noto en determinados espacios, es como esa idea de, vale, a ver, te estoy escuchando, pero para ver cómo rebatirte, o sea, para ver cómo desmonto lo que me estás contando, en vez de te voy a escuchar para ver qué es lo que me tenés que aportar, qué es lo que me estás aportando desde esta óptica que yo no vi. Y yo noté eso en cada programa vuestro y Qué bueno. qué refrescante, tío. Qué bueno, qué lindo que lo notes. Esto es muy bonito de recibir. Pues sí. Sí.
Es que es muy refrescante porque yo creo que, bueno, de hecho, cuando hablábamos de cómo montar histéricas históricas y lo que queríamos, hablábamos con Franco, ¿no? De cómo lo queríamos enfocar y era prácticamente lo único que teníamos claro. Como no queremos que sea porque queríamos tratar como temas del feminismo que a veces pueden ser polémicos, pero no lo queríamos tratar desde el punto de vista de la polémica. De, vale, pues traigamos aquí a discutir a gente de que opine distinto para que se echen... para que se tiren de los pelos y, o sea, ya hay de eso, bastante. Y esto sin querer ser yo vamos a ver, porque esto a veces se confunde. No soy yo una mujer súper zen que ame a todo el mundo, un arcoíris, que vomite arcoíris. Me gustaría hacerlo, creo que sería súper bueno para mi salud mental, pero no soy, o sea, no soy. Y a veces, ¿por qué sueno así? Pues sueno porque lo que sí que me interesa es entender lo que me dice la otra persona. Claro. Y me habéis dado esa oportunidad con vuestro podcast, por eso queríais que vinierais aquí. Me alegro mucho. Sí, yo creo que es una disposición y también una decisión de cómo queremos estar en el mundo y de cómo queremos hacer feminismo y intentar hacerlo desde el encuentro. Y yo es una decisión que tomé a nivel individual y creo que la hemos tomado también en el podcast. Yo hace un tiempo y lo escribí cuáles eran las cosas realmente importantes para mí en mi vida y cuáles no eran importantes, y una de las primeras que aparece en no importante es tener razón. Y creo que estamos en un momento en el que es especialmente importante dejar de colocar en este lugar tan aferrado el tener razón y el tener razón sobre otras y el tener razón a pesar de las otras. Porque entonces, para nosotras el feminismo más que de contenidos es de forma y de lo que estamos haciendo. Y si estamos hablando con otra compañera sobre feminismo, es más importante la compañera y el encuentro que el contenido. Y es eso lo que intentamos transmitir y estamos muy contentas porque a las que nos dais feedback, efectivamente nos contáis que esa parte llega y nos parece muy nutritiva y que siembra algo muy bonito para todas. Estemos colocadas o concentradas en lo que estemos. Sí, es una de las cosas que... Bueno, que a mí me reconcilia un poco. Yo tuve un momento me fui de mambo y tengo que relajar el tema del activismo porque ya estoy... Y realmente el problema no era ni del feminismo ni del activismo, era de las formas de hacer activismo, o era de las formas de militar, y era eso lo que me estaba... que yo, como decías tú, de cómo estábamos vibrando, ¿no? Pues estaba vibrando en un espacio que yo decía, es que esto ya no habla de mí. Y era porque había perdido eso. Y yo creo que tengo esperanzas, de verdad. Creo que, aunque parece que las redes sociales lo que hace ruido es lo otro, bueno, no importa, no tendremos tantos seguidores, no pasa nada. Como yo sé que vende más que nos tiremos de los pelos y que diga el nombre de la feminista de Vigo con la que me llevo mal. O sea, eso sé que conseguiría como una popularidad mucho más rápida, pero ¿para qué? Ya. No, yo creo que somos muchas las que estamos en esto. Totalmente, o sea, totalmente. Quizás lo que dices, ¿no? Que las otras a lo mejor, o que las otras cuestiones o las otras formas de abordar a lo mejor son más notorias y hacen más ruido y llaman más la atención. Pero yo creo que si lo bajamos a tierra, al final la realidad es que somos muchas las que estamos en esta onda y las que nos queremos encontrar de esta manera y las que queremos seguir aprendiendo las unas de las otras y escuchándonos. Y nosotros lo estamos corroborando un poco con lo que estamos haciendo, que llevamos muy poquito tiempo, pero es verdad que nos está llegando un montón de feedback en esta línea. Y también, por ejemplo, a la hora también de contactar con mujeres a las que queremos tener en el programa, pues muchas veces, o no muchas veces, pero en un primer momento sí que había como cierto reparo nuestro, o más mío quizá, no sé en este caso si Mai y yo íbamos alineadas, pero yo sí que muchas veces pensaba, no, pero ¿cómo vamos a llamar a esta mujer? La de cosas que tendrá que hacer y que va a querer ella venir aquí a hablar con nosotros. Tía, y siempre es sí, voy, gracias por invitarme. Sí, o sea, que esto es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, pero es muy guay. A mí también me sorprendió que vosotras quisierais venir. Se va pasando la bola de la entiendo perfectamente. Bueno, no, te cogería así, lo que pasa es que me dijeron que no puedo traspasar el tema de los brazos, cuidado con... Bueno, pero... No, nosotras estamos felices de venir. Si para nosotras el hermanarnos y el sentirnos en comunidad, que además después de esta pandemia es tan necesario,
nos nutre mucho el corazón y nosotras os admiramos y nos encanta compartir. Y somos mucho de venir en persona, porque además tú al principio nos habías dicho como, no, nos podemos conectar estas. No, nosotras vamos a ir. Es que yo decía, es que hacerlas venir ya igual me parece ya gustar, ya me han aceptado y hacerlas venir ya pues aquí estamos encantadas. Y así hablando del encuentro, a mí me resuena mucho una frase que dijo Marcela Lagarde en la librería Lila de Lilith de Santiago de Compostela, que dijo: necesitamos poder ver qué fantasma ve la otra en nosotras. Y esto me parece algo que tener muy en cuenta cuando hablamos de sororidad, cuando hablamos de feminismo, no solo en el agruparnos y hacer juntas, sino de cara a lo que queremos transformar en el mundo, ¿no? Que para mí el feminismo durante un tiempo significó directamente supervivencia, lo sigue significando a nivel de vida, pero lo significó de una forma muy literal, porque todo lo demás era altamente hostil. Y antes tú hablabas con la compañera de Argentina que hay en ciertos terrenos donde se te mueven mucho las emociones y te cuesta estar como estás cuando das una clase, ¿no? Eso era para mí el feminismo, era el poder respirar de todo eso que sucede afuera. Y se mueve tanto y es tan necesario ese espacio y es tan supervivencia para muchas y es tan definitorio de nuestra identidad y de cómo estamos en el mundo, que cuando las cosas se ponen hostiles alrededor, como en este momento que estamos viviendo una reacción violenta tan brutal, es muy fácil que entremos en el miedo de perder eso, ¿no? Y que necesitamos definir de formas más estrictas y que nos dé miedo ser la otra y la otra que ya no pueda pertenecer, que acabamos un poco haciendo ese movimiento de instituto de yo no soy a la que echar, es ella, ¿no? Para que no me echen a mí. Y creo que ahí, en esa parte de los fantasmas, necesitamos poder ver qué se nos está moviendo y qué miedos tenemos y poder hablar de esto, porque si no, no vamos a poder encontrarnos, porque esos fantasmas estarán circulando entre nosotras. Y muchas veces para mí es más eso que la falta de voluntad de encuentro. Creo que si conseguimos poner aquí los fantasmas y danzar con ellos y hablar de esto, entonces aparecerá que todas estamos deseando el encuentro, porque nombrarse feminista tiene que ver con esto. Sí, tiene más que ver con eso que con... Bueno, de hecho, os cuento un cotilleo, que es que la gente que viene, yo creo que de todas las personas que han estado invitadas al programa a Histéricas Históricas, a lo mejor vosotras sois con la que puedo tener líneas de pensamiento más afines, pero aquí ha estado gente que sé que nos dividen un montón de cosas, un montón de cosas tampoco, pero en un montón de posicionamientos sé que no estaríamos de acuerdo. Y sin embargo, fuimos capaces de construir un espacio seguro, un espacio lindo, donde aprendí un montón de todas y cada una de las personas que pasaron por aquí. Y me da pena que nos perdamos eso, por lo que decías tú, ¿no? Por crear esas barreras de lo que tengo que admitir y de lo que no tengo que admitir en este espacio y de lo que es feminismo y de lo que no es feminismo, sin querer caer yo en un relativismo súper, no, pues entonces feminismo es todo y feminismo es quererse. No, más vale que no, pero crear los espacios de encuentro, los espacios seguros, las formas, no me parece, o entender los fantasmas de las otras, tampoco lo quiero pensar como en las demás, sino en las mías, en mí. Como también yo, cómo elaboro mis discursos y repensarme y tener la oportunidad de retractarme de las cosas que digo, que pensé, porque ¿por qué no? Me estoy quitando esa oportunidad si solamente me junto con gente que sé que piensa igual que yo. Claro. No me quiero sacar eso. No, y además, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya está, ya lo hemos aprendido todo, ya está, ya podemos... Bueno, gracias, feminismo, ya me lo sé todo. Ahora hasta repartir luego. carnés. O sea, es que esto es una evolución, o sea, es que esto es un camino, es un proceso, igual que el proceso de autoconocimiento de una misma, igual que todos los procesos de la vida, que es un movimiento todo el tiempo y no es una línea constante. Y entonces, pues por supuesto que tenemos que, o sea, por supuesto que bueno, yo creo que nos tenemos que colocar ahí, porque es la única manera de estar, me parece. Sí, yo no sé si es la mejor, lo que sé que para mí fue la más grata. Y, o sea, a mí me llena 1000 veces un mensaje de una persona que no está de acuerdo necesariamente al 100% conmigo, pero me dice, cuando me dijiste eso, me hiciste pensar en tal cosa.
Jova, eso es súper bonito, más que una persona que me diga, pues todo, ¿y tú qué opinas de esto? Porque yo opino como, o sea, como esperando a ver cuál es tu opinión. Y además que es una responsabilidad horrible. Pero a mí me pasa como, ¿qué tengo que opinar de esto? Y yo, ay, no sé, tengo que leer antes, no tengo ni idea. O sea, ¿cómo te tienes que posicionar respecto a la cuestión afgana? Y no sé, o sea, sé que lapidar mujeres está mal. O sea, eso bien, pero después no sé cómo se mueve la geopolítica del... Dame un break. O por lo menos déjame opinar diciéndote, voy a opinar así lo que digo a grandes rasgos, pero todavía no tengo una posición inamovible. Y es muy duro un mundo en el que haces un tuit y ese tuit te puede perseguir 25 años. Claro, es que sí, es que estabas diciendo eso y estaba pensando, por ejemplo, en esos entornos que a mí me resultan tan hostiles como puede ser Twitter, por ejemplo, que de hecho, hace nada nos preguntaron que por qué no estábamos en otras redes sociales, porque nosotras por ahora solo estamos en Instagram y estamos solo en Instagram, bueno, quiero decir de las redes sociales, ¿no? Hacemos el programa y luego estamos en Instagram. Yo creo que por 2 motivos principales. Uno, porque es donde más cómodas nos sentimos, porque nos podemos explayar, porque podemos explicar y porque además podemos recibir comentarios, respuestas, se dan conversaciones tanto en público como en privado. Y por ese motivo y también un poco por el motivo de economizar energías, porque nosotras al final estamos haciendo esto y lo estamos haciendo por amor y porque creemos mucho en el proyecto, pero nos supone un gasto de recursos en muchos sentidos, ¿no? Entiendo que a vosotras también, sí, pero ¿cómo bueno. es eso de economizar tiempos? Déjame anotarlo. Pues, nosotras sí que tenemos bastante puesta la energía en esto, porque sí que queremos que el programa salga bien y le dedicamos mucho tiempo, mucha energía, pero queremos concentrar ahí las energías, ¿no? Sí. Porque al final si empiezas, a diversificar, pues te tienes que repartir y luego aparte tenemos que hacer nuestros trabajos remunerados y tenemos que vivir también, claro, ¿no? Entonces, la decisión de estar solo en Instagram fue principalmente por eso, pero también porque, por ejemplo, una red social como Twitter, y ahora hablo a nivel personal, pero sé que Mai va muy en esta línea, sí, o sea, es un lugar completamente opuesto al que nosotras queremos crear con el podcast de Lo Cayó. O sea, es un espacio donde la confrontación es el principal leitmotiv, yo diría, de la red social, y donde no hay espacio para la conversación. O sea, nadie la busca, nadie la espera, en términos generales, ¿eh? Luego me imagino que habrá excepciones, pero bueno, que es un lugar completamente, ya digo, ajeno a nuestra manera de estar en el mundo. Estoy de acuerdo, pero también lo vivo como con un poco de culpabilidad de... Y esto me lleva persiguiendo como mucho. Cuando hay un espacio que es hostil, como... Ceder los espacios, claro, ¿no? como, y si lo estoy cediendo... Capaz que hay otros discursos que... pero bueno, o sea, yo animaría a la gente que puede... a la gente que sí puede, que lo haga. O sea, yo sí que creo que todos los espacios son susceptibles de ser cambiados y de ser amables y de ser agradables, solo que no sé si nosotras... o yo concretamente, podemos estar en todas. Yo no, ya te lo digo. Y además lo tengo muy claro, que no lo pretendo. No. O sea, me parece que muchas veces tocamos con las mismas violencias que estamos intentando transformar, ¿no? El 100% de ser iguales, pensar iguales, el ser perfectas, el nunca errar en el feminismo, es el patriarcado que intentamos cambiar, es el rol femenino que nos han impuesto y que nos han exigido siempre, el ser perfectas, la misma exigencia, el ajustarte 100% al rol impuesto, el ajustarte 100% a los deseos de la persona con poder, véase habitualmente un hombre o una persona adulta cuando eres más peque de tu entorno. Entonces, si caemos en la misma cosa, seguramente es algo a revisar, ¿no? Y el ser las pedagógicas y las transformadoras en todos los espacios, a pesar de nosotras, por encima de nosotras, incluso cuando no queremos, dejando de escuchar nuestro instinto que nos dice, vente solo aquí, ¿no? Porque sentimos culpa. Eso es el rol femenino impuesto desde el patriarcado. Entonces, para mí una señal muy clara es cuando tocamos ahí, aunque estemos en nuestro terreno, que nos salte una alerta y que volvamos a la escucha y hablemos entre nosotras y volvamos a conectar con qué queremos construir
porque ahí es terreno pantanoso para mí. Yo estoy muy feliz, no siento nada de culpa en no estar en Twitter. Amen. No, y está muy bien. Tranquila. Sí. Yo más que nada, yo tampoco siento culpabilidad porque también soy la solución. ¿Cómo lo solucioné? Pues yo no me he ido de Twitter, no tuiteo, pero apoyo a la gente que sí que tuitea desde otro sitio o que propone o que da información o que comparte recursos. O sea, creo que también que eso es crear red. Y luego otras, y me ha pasado en Twitter, pero me ha pasado en otros espacios que también he sentido hostiles y que he dicho, yo aquí sola no puedo, pero con amigas sí. Claro. Entonces, lo que he hecho es volver cuando tuviera amigas. O sea, cuando tuviera amigas que me acompañaran y que después de eso íbamos a poder hacer como esta sanación de tía. Y otra cosa que vi es que se cambiaron esos espacios. No voy a dar los nombres de los espacios, pero mis amigas saben qué espacios digo. Muy bien. Un besito para esas amigas. Pero sí, o sea, se salvan esos sitios cuando te juntás con gente que también piensa, no necesariamente igual en el contenido, pero sí en las formas. Sí. Eso yo creo que se puede contagiar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque además yo veo a muchas chicas jóvenes, porque claro, de exalumnado, de gente del comando, que de repente llegan a un punto de cansancio del feminismo. Pero no están cansadas del feminismo, porque como decís vos, el feminismo las salvó, literalmente a algunas, a todas creo. Pero de lo que están cansadas es de estas formas, de este patriarcado disfrazado de nuevos discursos, Claro. de esta sofisticación de al final de volvernos a culpabilizar sobre determinadas cosas. Es verdad, ahora no te digo ahora no te digo que estoy celosa, porque eso es tóxico, pero te digo que no me cuidas. Y que me faltan cuidados. No, porque claro. ¿Y ahora dónde está la responsabilidad afectiva? ¿no? Claro, es como, tío, vamos a ver, estoy súper a favor, me parece, o sea, estos términos ayudan, pero no tienen que ayudar a sofisticar nuestro lenguaje, tienen que ayudar a que nuestras prácticas sean más amorosas, aunque no te sepas el nombre. Eso no importa que no sepas qué es responsabilidad afectiva, No. es importante que me llames cuando te necesito. Sí, eso. Me gusta la traducción. Y menos que sepas el nombre para usarlo como un eufemismo, que esto también Claro. sucede, ¿no? Y eso es terrible cuando a ver, es terrible siempre, pero cuidado cuando se lo enseñamos a nuestras parejas heterosexuales. No, Esto es un problema. Mai, tengo ese no problema. te va a poder ayudar. Claro, es que... Bueno, hablad de los vuestros, Cosas de la yo que hablo se de libra los uno. que yo conozco, claro. Y Ya. esos son complejos, porque cada vez más chicas me vienen como en plan, ay, claro, es que soy tóxica porque no sé qué. Y yo, a ver, antes de etiquetar, qué manía de etiquetarnos. Vamos a pensar en la práctica, en qué tal. No, pero es que él ya me lo ha dicho muchas veces. Y yo ya, espérate, ¿cómo que te lo ha dicho? Claro, ya. Sí, nosotros también hablamos... No todo el men, ¿eh? No todo el men. Nosotras también hablamos de que... bueno, queremos un poco hablar de esto en el podcast y hablar también entre nosotras y seguir construyendo ese lenguaje, porque me parece que tóxico ha tomado un lugar que ocupa demasiado y que eufemiza y enturbia muchas cosas que pasan, ¿no? Que no todo es tóxico, que no lo usemos como comodín y que entre todas poder ir definiendo qué cosa es tóxico y qué cosa es violencia. Pero claro, da mucha impresión, ¿no? Nombrar que ciertas cosas que nos pueden pasar en lo cotidiano o con alguien que queremos o con alguien que también intenta tener buenas prácticas es maltrato o es violencia. Pero para mí tóxico se da sobre unas bases de buen trato, es decir, tóxico iría más en, bueno, pues por lo que sea no acabamos de entendernos, no acabamos de poder nutrirnos, no acabamos de resolver muy bien cuando intentamos hablar de las cosas que queremos resolver, no avanzamos, no nos sentimos plenas, vale, por ahí, ¿no? Es como estar un poco enredada, desde luego no es faltas de respeto, no es lo que es maltrato. Entonces, si llamamos a todo lo que nos genera malestar o nos parece que no va bien, tóxico, estamos perdiendo mucha información. Y blanqueando un poquito. Sí, no me gusta blanquear porque, bueno, al final tiene un componente un poco... Racista. Claro, sí, ¿no? blanco, Porque sí. el otro lado, que es lo malo, no es blanco, bueno, ahí hay un lío. Pero sí, construir un poco entre todas qué lenguaje usamos para nombrar las violencias, porque y saber también que no somos entes
unidimensionales, sino que todas tenemos todo. Claro. Y que a veces hacemos algo que no está bien y, como decías antes, tengo disposición de cambiarlo y lo puedo corregir. No soy tóxica, porque hay mucha gente sufriendo por esto. Hay mucha gente sufriendo porque en algún momento le han dicho, tú eres esta cosa, y parece que eres alguien a quien está mal tener cerca y que eso va a ser así, que eso define toda tu persona, ¿no? Y tenemos que también que poder nombrar las prácticas. Bueno, me he ido aquí a un... No, pero creo que resuenan muchas de las cosas que habláis y es chulo eso, ¿no? Porque a mí es una cosa que me pasa mucho en vuestros podcasts, y es que pienso que me estáis hablando a mí. Y en plan, ¿quién le ha dado esta información a esta gente? O sea, ¿por qué? Claro, pero es que no soy yo, egocéntrica. No, es que somos, muchas pasamos por... Soy yo y somos todas. Eso es. O sea, somos muchas pasando por procesos similares y mola mucho sentirse acompañada y es un poco lo que intentamos en este programa, claro. Y creo que es lo que intentáis vosotras en el podcast. Sí. Y es por ahí, Sí. bajo mi punto de vista. Sí. Eso Bueno. creemos, sí. Y Qué lindo no sé cuánto va a durar este programa, porque claro, vamos a tener que hacer una serie en vez de un programa. Entonces, ¿qué nos recomendáis para seguir este trabajo de construir en individual y en colectivo? Esto es recomendaciones que traemos de cuentitas y cosas. Estoy buscando hilar. Lo estás hilando. Estoy buscando hilar como una loca. Lo has hilado muy bien. De hecho, es una de las cosas que yo quería reconocerte en público, que me parece que lo haces todo muy bien. Porque nosotras llevamos, nos trabajamos mucho los guiones. Es verdad que nuestro formato de grabar es diferente. Pues estamos en una casita, nos tomamos nuestro tiempo y demás. Y la producción es menos compleja, pero tenemos los guiones delante, nos vamos apoyando y pues nosotras ahora que hemos tenido la suerte de estar a un ladito y verte hacerlo, joder, tía, lo haces muy bien. Muchas gracias. Y bajo términos de presión, de tiempos y de improvisación, además de lo preparado, que me fascina. No, está bien, blanqueemos que soy un desastre y no preparo las cosas, pero blanquemos esto. O sea, pero no pasa nada. No blanquemos nada. Eso es cariño. darle la vuelta. Eso, si tuviera un guión, no me pasaría, ¿ves? Porque pero eso aquí nos ayudamos, lo decimos, volvemos atrás, nos damos cuenta y perfecto. No, pero, o sea, ¿sabéis? En los talleres yo siempre empiezo con una dinámica que me enseñó Sara Vierna, que estuvo en vuestro primer programa. Sara, te queremos. Sara. Un poco nos unió también, porque yo cuando vi a Sara dije, ¿qué es esto? Y ahí entré y dije, Miley Tyson, vale, voy. Y ahí. Pero una de las cosas que yo aprendí en una charla que hicimos juntas, en una serie de talleres que hicimos juntas, fue la dinámica del superpoder, de decir cuál era tu superpoder. Y uno de mis superpoderes, siempre digo, mi superpoder es la improvisación. Como soy una chica que no soy meticulosa y no me preparo, pero me he tenido que sacar las castañas del fuego muchas veces. Ahí pues en vez de verlo como un defecto y ver como qué desastre soy, que fue un poco toda mi infancia como lo que me decía, ¿por qué no soy más organizada y me preparo las cosas? Seguro que lo haría bien si me lo hubiera preparado. Disfrutar de que saco las cosas adelante. No se sabe muy bien cómo, pero lo hago. Entonces, eso es una gran virtud. Convertir aquellas cosas que nos acomplejan en virtudes está bien también. Maravillosa la Sara. Ese sí que es un poder de la Sara. Transformar algo suyo en algo bueno para todas que se multiplica, ¿no? Sí. Y antes que hablábamos de los fantasmas, yo creo que una de las cosas que nos también, ¿no?, nos ayudaría a encontrarnos es asumir, como tú decías muy bien, que nosotras somos el fantasma para otras, ¿no? Que nosotras somos la que le generamos dificultad o la que reproducimos dinámicas, o para otras eso siempre es así. Al mismo tiempo también somos la chica en la que otra chica está pensando, esto también lo podemos pensar así, y también somos la que la inspira o en la que se puede reflejar. Y esto que tú estás diciendo de, pues yo me peleaba con no ser muy organizada, pero luego puedo hacer esto improvisado y sale bien,
pues eso es un gran permiso para otras que estén peleando con ser organizadas. Sí. Y esto me parece muy bonito y a mí me llega cuando lo haces y me llega como algo hecho con cariño. Eso sí es verdad. Con cariño sí es. Cariño siempre. El cariño me cabe. Eso sí está. Se nota, La mala se hostia nota. también, las dos cosas. Es que tienen que ir juntas. Claro. Bueno, nota. y las recomendaciones, que A ver, no me las acuerdo. recomendaciones hemos traído cada una las nuestras, ¿vale? Muy Porque bien. a veces somos Me un gusta pack por partido divisible. doble. Claro, lo traemos por partida doble. Entonces, yo además traigo mi chuleta, porque yo tengo cero memoria, esto es una cosa que ya he dicho más de una vez, y entonces me traigo mi chuletita que me da mucha seguridad. Entonces, a ver, nos habías pedido, bueno, un libro. Sí. Vale, también he de decir que también estos juegos de elige una cosa y una cosa favorita me cuestan muchísimo. A mí Entonces, también. Uf, pero porque muchísimo. Parece que eso te va a definir. Ese es Eso un problema, es, que te eso va a es. definir en plan, claro. Eso es, al principio de hecho me fui a mi biblioteca y dije, a ver, ¿qué libro? Y luego dije, no, olvídate, o sea, no pretendas dar información sobre ti misma con esta lista, simplemente di cosas que... Entonces, de libro me traje uno de los últimos libros que he leído que me ha llegado profundamente al corazón, que es Panza de burro, de Andrea Abreu, que me enamoró, o sea, me fascinó la forma que tiene de narrar, la forma que tiene de contar desde ella misma una historia que en sí pues, parece pues, sencilla, ¿no? Una historia de infancia, pero la forma, sobre todo la forma de narrarlo, o sea, me parece un libro precioso, que me llegó totalmente al corazón. Así que ese como libro, no sé cómo quieres que lo hagamos, si vamos a ir una a una o si yo suelto toda mi retaíla... Yo estoy muy, muy contenta viéndote, porque vale. no sabía nada de esto, así que por mí vale, puedes vale. seguir. Bueno, pues sigo yo. Vale, venga, todas tus recomendaciones. Todas mis de recomendaciones, Thais. Esto vale. está bueno porque después lo recortamos y lo ponemos en Instagram. Dice Raquel. Vale. Dice Raquel que eso... Que eso bien. Sí, no, Vale. usa una palabra de esas Engagement, modernas. seguro. No sé. Que nadie sabemos lo que significa. No lo entiendo. Yo Vale. hago como que sí, Vale. como que lo entiendo. Le digo, claro, es que había que pensar. Rankear es. Le digo yo, es que eso rankea, me dice. Y Eso, yo, dice claro, rankear. es que tiene que... Pero rankea hay que suena a rankear. perrea un poco, A mí ¿no? me suena... Yo me lo imagino perreando cada vez que me dice que esto rankea. Yo me pondría a bailar cada vez que me dijera eso. Pero bien. Bueno, Entonces, recomendaciones de vamos a Thais, seguir, Panza que de si no burro. esto rankea. Venga. Panza de burro como libro. Cuenta de Instagram. Esto va a tener disclaimers cada una de las cosas que diga, ¿vale? Instagram es mi fuente principal de información, ¿vale? Partiendo de esa base de que yo me informo de la vida a través de Instagram, sigo un montón de cuentas de mujeres maravillosas que todo el rato están aportando valor, que creo que esto hay que reivindicarlo porque me parece una mega suerte que tengamos acceso a esto. Y aprovecho para decir también que está genial que tengamos muy en la cabeza que apoyarlas en la medida que podamos, que están dando un montón de información valiosísima de forma gratuita. Entonces, pues eso, cuando saquen sus talleres, sus libros, sus tal, pues está genial que en la medida de nuestras posibilidades nos acordemos de apoyarlas. Y la cuenta que he elegido es la de Sonia Encinas, que es una mujer maravillosa por muchos motivos. Sexóloga, que bueno, ella se define como mujer que corre con lobas, fue madre recientemente y también habla de cómo le ha atravesado todo esto en cuanto a su sexualidad. Y bueno, me parece que ofrece un contenido súper valioso y además desde un lugar muy desde el cariño y el buen trato y muy desde la presencia, y os la recomiendo muchísimo que la sigáis. Canción, bueno, yo me voy haciendo aquí la escaleta entera, ¿no? Vale. Canción cualquiera de Rigoberta Bandini. Sí, ¿vale? señora. O sea, esto creo que es... Rigoberta Bandini es la feminista de feria que todas necesitamos, o sea, es que lo tengo clarísimo, me parece que todo lo que hace o cómo lo recibimos es catártico, absolutamente. Estuve hace poco en un concierto de ella, que tú estuviste también aquí en el de Vigo, ¿no? Yo estuve en el de Compos. Para mí fue una experiencia mágica. También me imagino que por las circunstancias, ¿no? Y porque veníamos de... catártico, después del COVID. Totalmente. O sea, para mí esa es la palabra. Sí. Y esta canción, en concreto, a ver qué pasa, me parece un himno a conectar con nuestra intuición. Que es una cosa de la que muchas veces, bueno, a lo largo de nuestra vida parece que nos vamos desconectando, sobre todo las mujeres, o que nos intentan desconectar de ella, ¿no? Con todos estos apelativos de
ay, pero qué exagerada eres, no, ay, pero qué loca, te lo estás inventando. Y es como, no, algo en el cuerpo me está diciendo que aquí hay algo, ¿sabes? No sé qué es, no sé cómo definirlo, pero hay algo. Bueno, pues esta canción para mí habla mucho de eso y además es súper divertida y súper bailable. Y por último, la cita... Ahora estamos anotando. La cita que traigo es de otra mujer maravillosa, que además tengo la suerte de que sea mi amiga, poeta, escritora, bordadora, mujer del Renacimiento, o sea, lo hace todo y todo lo hace bien, y todo lo que hace lo convierte, todo lo que toca lo convierte en arte. Se llama Lua Mosquetera, bueno, se llama Lua Aka Mosquetera, y tiene un poema que se llama Reggaetón, que termina con la siguiente frase. Dice, no es tu calor ni tu protección lo que me abriga. Lo que me hace poderosa es ir a bailar reggaetón con mis amigas. Y me parece es que yo la leí cuando me la mandaste por WhatsApp y era, esta frase me define. Sí, pues es parte de un poema que, bueno, no tiene desperdicio. Bueno, todo lo que hace Lua es súper recomendable. Y hasta aquí mis recomendaciones. Qué guay, muchas gracias, Thais. Un placer. Me encanta Te toca, Mai, va a ser durísimo esto. Es como si viese a mi amiga por la tele, me está fascinando y diciendo todo el rato, efectivamente, es muy de ella esto que dice. Muy bien, pues bueno, yo le cojo el hilo a Raquel y cuando nos hicisteis esta invitación de que pensásemos en estas cositas, yo pensé en la oportunidad tan linda que estamos teniendo a través del podcast de hablar con mujeres que nos fascinan y nos nutren. Y a todo el mundo que esté pensando en hacer algo así, a todas las compas que estén por ahí al otro lado de las ondas y estén pensando en hacer algo así, las animo mucho porque la forma de hablar con esas mujeres, aunque las hayamos leído, aunque las hayamos visto en vídeos en internet, es muy diferente cuando haces el podcast. Y a mí se me queda resonando mucho y es algo que me gusta mucho de las que nos dais feedback, que nos decís que en vuestra cotidianidad o amigas que me han hablado, pues me pasó esto y pensé, Yanire dijo, o sí. Entonces esto me flipa, por eso mis recomendaciones son dentro del universo locayo. Uh-huh. Y el libro es el de True Story de Anabel Lorente. Es un libro que a mí me fascinó leer, me fascinó conocer su historia y después poder hablar con ella. Creo que, ahí la está, tremenda. Creo que es muy importante tener relatos en primera persona de cómo las mujeres hablamos de nuestras violencias y de nuestras crisis también a nivel de salud mental y cómo hemos ido haciendo con ellas. Porque una de las cosas terribles que nos han vendido es que tanto en crisis de salud mental como a la hora de recibir violencias del tipo maltrato o abusos sexuales, hay algo que se rompe en nosotras y ya no volvemos a ser las mismas nunca más, ¿no? O no podemos hacer nuestra vida. Y eso es una absoluta mentira y forma parte de la forma en la que nos transmiten la violencia y en la que se genera una cultura de violencia a nuestro alrededor. Y para mí Anabel es un ejemplo de que eso es mentira. Entonces leerla y escucharla me parece súper importante para que todas veamos que efectivamente tenemos muchas formas de estar en violencia y podemos seguir siendo nosotras y construir vidas bellas y no solo eso, sino ayudar a otras a tener vidas bellas, que es lo que ella también hace. Entonces me parece precioso y muy recomendable leerlo. Cuenta de Instagram, yo recomiendo a Yanire Estebanez, que es una compañera psicóloga feminista. Creo que lo hace muy lindo la forma en la que ella usa las redes, es de largos textos, ¿no? Y eso a nivel psicológico tiene muchas implicaciones, porque cuando nos acostumbramos a leer textos pequeñitos o a leer cosas de rápido movimiento como carruseles y demás, lo que estamos es entrenando a nuestro cerebro para tener una atención y una concentración y una posibilidad de percepción muy superficial y muy cambiante. Y eso a la hora de relacionarnos nosotras con nuestros proyectos de vida o con otras personas nos influye mucho. Entonces creo que Yanire es una mujer que busca la coherencia en todo lo que hace y que transmite una sororidad tremenda, incluso hasta en la forma en la que escribe en Instagram. Y es una mujer que habla mucho de salud mental desde un punto de vista de psicología feminista. Y creo que en este momento que hemos pasado una pandemia, que se habla tanto de salud mental en redes, es importante seguir cuentas que nos contextualicen qué significa la psicología, qué supone un proceso de terapia, qué significa ciertas cosas como que una psicóloga te ponga en lista de espera, ¿no? Y qué puedes hacer mientras, cosas que ella va explicando
que creo que nos ayudan a todas las personas a situarnos mejor de cara a alguien que en nuestro entorno pueda querer iniciar un proceso de terapia o nosotras mismas. Entonces, muy recomendada Yanire. A nivel de canción, recomiendo cualquiera de Laura Lamontagne, que es la que nos ha hecho este regalo precioso de la canción que suena en cada podcast de Loca Yo, porque tenemos una canción. No tenemos estudio donde grabar, pero tenemos una canción. Temazo. Así es. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado? ¿Por qué nosotras no tenemos? Vamos a ver. Porque tenéis este pedazo de estudio, hay que repartir. No, el próximo día grabo algo, no se preocupen. Laura Lamontagne y Pico Amperio detrás, qué bonito verla en la pantalla, maravillosa, la queremos mucho. Sí, hermana, por cierto, de nuestra queridísima también técnica de Loca Yo. Sí, Sara. Sí, que le mandamos también un besito. ¿Y qué me queda? Me queda la cita, yo tomo... Tu histérica histórica. La cita de mi histérica histórica, que es pues nuestra querida y admirada Sara Bierna, que fue la que nos dio la manita para empezar el primer episodio de Loca Yo. Para mí es una persona que tanto en mi vida personal como en mi feminismo y en lo profesional me aporta un montón. Y una de las frases que ella dijo en ese episodio, hablando sobre todo de los chicos, es atrévete a ser vulnerable. Y me parece una de las frases que tomar para la revolución, especialmente en este momento. Creo que el movimiento no es endurecernos, sino todo lo contrario, que la revolución está en la ternura y está en tocar con nuestra vulnerabilidad, porque a pesar de que lo que nos han contado, la verdadera fortaleza está en la vulnerabilidad, y ahí es donde podemos comprobar que podemos sostenernos y entonces no tenemos que echarle mierda a las otras personas. Podemos autogestionarnos. Entonces, sí, esa es la con la que me quedo y a lo que invito. Pues yo creo que no hay muchas mejores maneras de terminar un programa, que va a ser eterno, por otra parte, pero que yo creo que da igual, porque también las cosas llevan su tiempo. Claro. Y mola también. Claro. Que nos demos este espacio para... yo siempre digo, mientras cocina, debe ser que yo, como es el momento en el que me pongo estas cosas, pues yo siempre me imagino a la gente que nos escucha o que nos mira mientras cocina. Claro. Entonces, bueno, preparado un plato largo, una cosa larga. Eso. A velocidad 2. Claro. Fogones al mínimo. Para cuando vayáis a hacer los tuppers de todas las semanas, ponéis Correcto. Y disfrutadlo. Y creo que no hay muchas mejores maneras que recordando eso, que la ternura puede ser revolucionaria y que juntas somos mucho más fuertes. Y además de una fortaleza mucho más linda y mucho más bonita la que estamos construyendo y que no sé qué iba a decir, me emocioné. No. Sin más, no, estaba pensando, no empieces a soltar otro rollo porque no se acaba acabamos esto. nunca. Entonces, sin más, agradeceros muchísimo que vengáis. Gracias por pediros traernos. que siempre que vengáis a Vigo me aviséis. Sí, qué lindo. Y traeros, sería genial. Y saber que estáis tú y el Dinoseto, por ejemplo. Sí, bueno, somos... Y ahora las luces. Y ahora las luces de Navidad y unos villancicos durante... ¡Qué maravilla! En bucle. Igual volvemos a partir de enero, también te digo. No, hombre, no. Pero no vais a escuchar María Carey. Venimos antes a acompañarte. Claro, tenéis que escuchar María Carey en bucle, que eso es algo muy transformador también. Y poco se habla de... All I Want for Christmas is You. Ya está. Bueno, yo donde esté una buena diva... Vengo. O sea, no solo María Carey, sino no, te aquí. referías a mí, obvio. Claro. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos presten un ratito para escucharnos y para descubrir a estas maravillosas mujeres. Y aquí seguiremos mientras nos dejen. Así que gracias. ostras, el regalo. Y tenemos bueno, un regalo. Disclaimer. Era mentira, todavía no está hecha la comida. Pensabas que te ibas, pero no. Franco, Aquí seguimos, esto no tus feministas de confianza. Edita esto, edita. Esto no es un sueño, no vas a despertar. El regalo, que este regalo es muy especial, el que os vamos a dar, porque la anterior invitada está en la sala y no soy yo. Y no eres tú. A ver. Es Sandra, nuestra técnica ahí de fotografía y iluminación. ¿Qué pasa, Sandra? Como por es favor? Foto fija y iluminación. Ay, pero a ver, no ¿qué se pasa, le ve a Sandra? Sandra.
metro y medio. Aquí está. Ahí está con una falda muy guay porque es verde y transparente. Transparente, Por lo tanto. Las personas pasando por dentro de mí. ¿Y qué les regalaste a nuestro? Bueno, no sé si te va a escuchar, si no. Claro. Un poemario que se chama Retallos, que son trociños de mí, como están nas fotografías, son fotografías de trozos de mí. Qué guay. Y espero que os guste. Qué guay. Espero que se entienda. Muchas gracias. Bueno, porque sabéis eso, que cada persona invitada deja un regalo para la otra Sí. persona. Sí. Qué lindo. Entonces nuestra anterior invitada fue Sandra. Qué bien. Sandra, perdón. Aparte nese poemario tamén sae a miña abuela, que sempre é mítica dos meus escritos, e neste sale o principio e o final. Bueno, no estáis bien. escuchando nada, pero ya os lo traduzco yo, que esto es para que sea más divertido para nuestros técnicos de sonido las 2 horas que se van a comer. Aparte, también van a tener que ver cómo se escucha Sandra sin micro. Divirtámonos. Entonces, nada, que simplemente decía que hay una parte, ¿no?, del poemario que también está presente su abuela, que siempre está muy presente en tu escritura, ¿no? Qué guay. Y nada, así que disfrutadlo. Pues muchas ¿Y gracias. qué regalo tenéis para nuestra futura persona Pues mira, invitada? ahí lo tiene May en sus manos. Bueno, nosotras somos muy creemos mucho en pasarnos la palabra entre nosotras, como a nosotras nos han pasado esta palabra, otras mujeres, pues continuamos el movimiento y se lo dejamos a la siguiente invitada con mucho cariño, Chimamanda, representando. Muchísimas gracias, chicas. A vosotras. Nada, si queréis saber quién fue la que os dio la palabra, que desveladlo en Locayo Podcast. Eso es. Esa es buena. Esta es muy buena. El crossover definitivo. Claro, una meta, no sé. También dice Raquel cosas de meta realidad o no sé qué dice. es muy bueno. Entonces, Es si que queréis saber Raquel, de dónde deja salió de inventarte este libro, cosas. Pues en esta metarealidad, esa ha salido Esa. tu superpoder de improvisar. En esa metarealidad te diré que ya hay grabado un capítulo en el que hablamos de histéricas históricas antes de aparecer aquí. Eso no lo sabías, ¿eh? Eso no lo sabía Venga. yo. Toma metarealidad, Raquel. Pero no me invitasteis, mal ahí. Ya, bueno. Así que bueno, Hemos acabado con una terminamos este programa con una futura promesa de invitarme a Locayo Podcast. Como entiendo una futura autopromesa, efectivamente. Yo me lo hizo, yo me lo... Así que mientras nos dejen, ya sea en Locayo Podcast o en Histéricas Históricas, esta vez sí, nos vemos mientras nos dejen. Eso. Gracias. Besos. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¡Ya! De tan histérica.